Ahora toca el turno a la doctora Norma Ramírez Salinas, quien tiene una maestría en ciencias por la Universidad de La Salle, tiene una ingeniería en ingeniería industrial en química por el Instituto de Zacatepec y actualmente labora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La doctora se ha dedicado a lo largo de su trayectoria eh, a temas relativos a la normatividad. Es evaluador líder técnico de la norma 17025 de la Entidad Mexicana de Evaluación y Acreditación. Es también evaluador líder de la 025 ante la EMA. Tiene experiencia de 10 años en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad para laboratorios de calidad del agua. Es responsable del sistema de aseguramiento de calidad en laboratorios de calidad del agua desde el 94 a la fecha y tiene diversas publicaciones relativas a normatividad. Bueno, buenas tardes. Buenas, no, todavía, no, estamos en la raya. Buenas tardes a todos. Pues bueno, mis felicitaciones como siempre. La doctora Moller que me antecedió, una excelente presentación. También el doctor Cristóbal hablando de toda la parte bacteriológica en las aguas residuales, ¿no? Muy conscientes todos de la gran problemática que son las aguas residuales no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, mis felicitaciones para ambos y un gusto verla, aunque sea a lo lejos, doctora. Ella ha sido mi mentora, yo creo, también en muchas cosas. Gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar un tanto de las aguas residuales con fines de reutilización y yo voy a enfocarme, más que nada, hablando primero de lo que es un marco legal, de la mano de la actualización de la norma 001 y los ordenamientos que un poco nos hablan y nos dicen de todo lo que es el poder reutilizar, o son nuestra base o fundamento también para reutilizar el agua. Luego de la recuperación o aprovechamiento del agua residual sin tratar, los casos de recuperación del agua en México, y bueno, como para finalizar, ahora sí, unas notas finales para dejar y pensar un poco y poder hablar de ello. Pues bueno, muy rápido, como ustedes escucharon y hace un rato hablaron de la norma, no hablan de la normatividad, pero fueron mencionando en ambas presentaciones lo importante que es que exista la normatividad y que exista una normatividad que verdaderamente permita que los cuerpos de agua, que las descargas de agua residual que tenemos, pues bueno, cumplan con estas para poder ir evitando cómo están nuestros cuerpos de agua. Entonces, en este sentido, la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es nuestro sistema jurídico ambiental en México, nos dice que deben de elaborarse normas y que su principio fundamental debe ser prevenir y reducir la contaminación tanto del suelo, agua y aire derivada del manejo de residuos y que nos permitan preservar los recursos naturales al alentar su aprovechamiento sustentable y controlar su disposición final de los residuos. Específicamente eso es para lo que es agua. Y bueno, en este sentido un poquito pasarlo, bueno, la Profepa es la que verifica tanto para residuos y todo esto, excepto para lo que es el agua. El agua, para lo que es el agua, como sabemos, a la Comisión Nacional del Agua le corresponde hacer la inspección y verificación de los que son las descargas de aguas residuales y verificar la aplicación de la norma que corresponda. Entonces, pues bueno, en este sentido, muy rápido, son normas oficiales mexicanas, es la sección 6 de la ley, y nada nos dice que son normas oficiales en materia ambiental, que estas normas nos van a establecer límites permisibles, que se deberán de cumplir, para que nos permitan una preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente. Y en este sentido, poder entonces reorientar las diferentes industrias, sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y también al desarrollo sustentable. Y pues bueno, sí es importante decir que en esto habrá una inversión y habrá que inducir a estos agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que se ocasione. Eso también nos lo dice en el artículo 36, en la ley GEPA. Con lo que corresponde se preguntarán, ¿por qué luego las normas, si algo decía
también la doctora Mole respecto a la normatividad, ¿no? Las normas se van cambiando, se van actualizando y de repente dejan mucho tiempo, pero sí tenemos actualmente la Ley de Infraestructura de la Calidad que nos dice que las normas se deben de actualizar, ¿no? Y entonces tenemos que cumplir con esta ley que en el artículo 37 dice que las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalan su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación. En este sentido, la norma también nos dice que debemos de actualizar las normas cada 5 años, ¿sí? Entonces, en esta misma ley nos dice y tiene como propósito ella el actualizar la normatividad para continuar incentivando el intercambio de bienes, productos y procesos y servicios en el contexto internacional también, de manera ágil, eliminando barreras innecesarias e injustificadas al comercio. En este sentido, tenemos lo que es el artículo 3, donde hay la evaluación de la conformidad de esas normas, y ya hablábamos, para verificar la conformidad de las normas existen las dependencias específicas que lo realizan. Caso agua, es la Comisión Nacional del Agua. Si hablamos de fuente, agua residual, Comisión Nacional del Agua, aguas superficiales, ellos verifican. Si hablamos de fuentes de abastecimiento, en ese lado ya corresponde a la COFEPRIS. Entonces, bueno, esas autoridades normalizadoras deben contribuir a la integración y ejecución del programa con las propuestas de normas oficiales mexicanas que estimen convenientes para atender objetivos legítimos de interés público. Y bueno, para ello existe lo que es el procedimiento de la evaluación de la conformidad. Una vez que existen las normas que se establecen esos límites permisibles, existe este procedimiento que va a ser la revisión ocular o comprobación mediante muestreo, medición o pruebas de laboratorio o la revisión de documentos, que estas se realizan, este procedimiento se realiza para evaluar la conformidad de una norma oficial mexicana y en un momento determinado. Pues bueno, ya decíamos que estas son de observancia obligatoria y tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados. Aquí lo importante es además que vamos a atender, o estas normas tienen que atender, perdón, acciones que se estén realizando que afecten o pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. Y diríamos, ¿qué es un objetivo de interés público? Pues bueno, tiene una parte de protección y promoción a la salud, a la parte de la integridad física, a la vida de los trabajadores en sus centros de trabajo, a la protección de la producción orgánica, de organismos genéticamente modificados, sanidad y inocuidad, que estuvieron hablando en la primer charla, el doctor Cristóbal, toda la parte de inocuidad agroalimentaria. Tenemos también en la parte acuícola, pesquera, animal y vegetal, y la seguridad alimentaria como tal, la educación y cultura, los servicios turísticos, pero lo que nos compete a nosotros es, y que es el tema también, protección al medio ambiente, ¿sí? Y lo que es el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y dentro de lo que es un sano desarrollo rural y urbano, es la parte que me interesaba, ¿no? Entonces, ya sabiendo cómo viene y que tenemos una norma, y es una norma que rige para lo que son las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, tenemos la actualización de esta, que por más de 15 años no se actualizó, era del 1996, por más de casi 25 años cumplía, la NOM 001, que es una norma oficial mexicana, emitida por la Semarnat, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Entonces, aquí vamos a ver lo que comentaban mis antecesores, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con respecto a los diferentes contaminantes que estemos haciendo llegar, que hay en nuestro país que puede regir, que puede hacer que las cosas mejoren? Pues bueno, en este sentido, yo sé, no es la panacea, no va a resolver toda la problemática que tenemos, pero el ir cumpliendo la norma, que les voy a ir explicando ahorita, pues bueno, nos va a ayudar a que las cosas mejoren. Ese es el objetivo también de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué se modificaba? Y bueno, teníamos una composición de un agua residual doméstica, donde hay unas concentraciones, podemos ver altas, por ejemplo, de los sólidos suspendidos totales,
y que nuestra norma anterior indicaba estos límites permisibles que tenemos de este lado. Entonces, teniendo estos casos, nosotros igual podemos ver que si el agua como tal, y ustedes decían que muchos se va sin un tratamiento, pues bueno, imagínense todo lo que estamos depositando en nuestros ríos, muchas veces en los arroyos, todos ellos, que estamos dañándolos, ¿no? Yo sí les les digo mucho, ¿no? Viendo esta lámina, por ejemplo, tenemos la calidad de las aguas superficiales. Esta es respecto a demanda bioquímica de oxígeno y esta es demanda química de oxígeno. La imagen superior derecha es respecto a los parámetros, el parámetro de QO, y la imagen inferior izquierda respecto al parámetro de DBO. Son datos de 2020, donde podemos ver por la coloración que tenemos si el agua es de excelente calidad o está fuertemente contaminada, ¿sí? Y a lo mejor de repente decimos, pues no vemos tantos rojos, pero veo muchos amarillos cuando hablo de DQO. En cambio, cuando hablábamos de DBO, pues bueno, si se dan cuenta, de manera general se veía más que el agua en nuestros cuerpos superficiales, nuestros cuerpos receptores, ríos, lagos, arroyos, lagunas, pues tenía una calidad con muchos azules que se podría decir que era excelente. Pero si hablamos de demanda química de oxígeno, que ahorita también podría relacionarlo y vamos a ver adelante con lo que decía la doctora Mole respecto a compuestos orgánicos y los emergentes, entonces vemos que cuando hablo de demanda química, wow, ¿sí? La situación con respecto a la calidad del agua cambia totalmente, ¿no? Entonces ya tengo varios puntos o varias situaciones, unas manchas, realmente el color dorado, que me dice, pues todo esto está contaminado. Y pues bueno, toda la parte centro, pues nos tiene bastante, la parte del Golfo, y bueno, un poco hacia el norte como que tenemos menor contaminación. Hay otras situaciones que también tendríamos que ver y revisar. En este sentido, sí, hubo una ampliación del objetivo de la norma. Y en la norma del 96, pues bueno, nos decía que establecía los límites permisibles en aguas y bienes nacionales con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. En la del 2021 nos dice, con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad del agua, de las aguas y bienes nacionales. Amplía su objetivo la norma y vamos a ver. Ahora, como decíamos, ¿no? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué decir? Y si ustedes ven las imágenes, tenemos descargas de aguas residuales, y en este sentido las fotos que sí, cumplían con la norma 001 del 96, pero podíamos ver que estos cuerpos receptores, claro que estaban contaminando, ¿sí? Pero presentaban color, un parámetro que no regía la norma entonces, ¿no? Entonces, tenían concentraciones importantes de materia orgánica de baja o nula biodegradabilidad y, obviamente, compuestos orgánicos, que vamos a ver de cuáles se tratan, que finalmente le daban unas características y estaban también, o están terminando también luego con nuestros cuerpos de agua, ¿no? Todas estas descargas que ustedes ven aquí van a cuerpos de agua, van a ríos, o un arroyo, o un lago, ¿no? Entonces, yo a lo mejor y será siempre repetitivo, reiterativo, y lo diré siempre, vamos al doctor y nos examinamos, nos hacen nuestros análisis y nos dicen, pues, ¿sabe qué? Pues usted está mal de esto, de aquí a acá. Igual son nuestros cuerpos de agua, ¿no? Les hacemos los análisis y podemos ver una serie de cosas y después dicen, no, pero hagámosle más, como decía también el doctor en algún momento, cuando le busco más o hago un análisis más fino, pues bueno, también encuentro otras cosas, ¿no? Pero entonces, así como nosotros podemos decir, me duele aquí, me duele allá, yo a veces digo, ¿escuchan a lo lejos un gemir? ¿Cómo se están quejando nuestros cuerpos de agua y de repente, pues bueno, no estamos haciendo mucho? Y yo sí digo que si cada uno de nosotros pusiéramos también algo de nuestra parte, podríamos lograr algunas cosas buenas, ¿no? Porque a veces, y lo digo porque a veces uno puede observar que hay casas o lugares donde todas las descargas van sin tratar y van directamente al cuerpo de agua, ¿no?
Y entonces ahí tendríamos que tener la parte de la concientización para decir, bueno, no, me tengo que conectar yo a un drenaje, ¿no? Y pues bueno, ya sí en ese sentido ya no se hace o no se trata el agua como se debe, pues bueno, ya es otra parte también que también tenemos que trabajar. ¿Qué cambió en esta norma? Primero, la clasificación de los cuerpos receptores, cómo medir la materia orgánica, la forma de interpretar los parámetros microbiológicos. Existe entonces algo que fue muy importante, muy debatido, muy hasta la fecha por muchos no aceptado, el color verdadero y la toxicidad. Se redujeron para unas partes de los cuerpos, para unos cuerpos receptores, los límites permisibles del nitrógeno total, el fósforo total. También se redujo la temperatura y el promedio diario para los metales pesados. También hubo una reducción en el intervalo del pH, se eliminó la materia flotante y los sólidos sedimentables, y se introduce el valor instantáneo en la medición de parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí teníamos lo que era la norma 1996 con nuestros valores y cómo quedó ahora. Sí, antes teníamos ríos, embalses, aguas costeras y suelo, ahora tenemos ríos, arroyos, canales y drenes, embalses, lagos y lagunas, zonas marinas mexicanas, y la parte de suelo donde comprende riego de áreas verdes, infiltración y otros riegos, y algo muy importante, digo, en la parte de las zonas que estamos, bueno, no tenemos suelos kársticos, pero la parte de lo kárstico, suelos kársticos, entra por toda la situación que existe en la península de Yucatán, donde por su tipo de suelos, pues bueno, los contaminantes pueden infiltrarse mucho más rápidamente y llegar a los acuíferos. Entonces tenemos el promedio mensual y el promedio diario, que ya de por sí venía y lo consideraba también la norma del 96, pero se introduce, como decía, un valor instantáneo. ¿Qué quiere decir? El valor instantáneo es solamente para uso de la dependencia que le corresponde o tiene la facultad para verificar el cumplimiento de la norma, que en este caso yo les comentaba que es la Comisión Nacional del Agua, o en algún momento podría ser también la Profepa. Entonces es un valor instantáneo. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces se llegue a la inspección, se colecte en ese momento una muestra y podamos tener con qué verificar y contrastar si están cumpliendo con sus parámetros en la norma. Ya los otros, el promedio diario y el mensual, pues ya corresponde a como indica la misma norma, los diferentes muestreos compuestos. El valor instantáneo es para una muestra tomada en un momento y, por lo tanto, será una muestra que denominamos como muestra simple. También teníamos lo que es clasificación de cuerpos receptores. ¿Y por qué manejo esto? Porque en este sentido se eliminaron de la norma lo que son los estuarios, las descargas de estuarios y humedales, ¿sí? Entonces, a estos se les deberán fijar condiciones particulares de descarga que deberá de establecer la Comisión Nacional del Agua en los términos del numeral 4.1 de la norma 2021. ¿Sí? Entonces ya para ellos se dieron cuenta, ya no aparecen en la tablita de los diferentes cuerpos receptores, y entonces para esto, tanto hay que hacer los estudios, como se mencionaba anteriormente, y saber cuáles son las condiciones de los cuerpos de agua, cuáles son los contaminantes que les llegan, y establecer esas condiciones particulares de descarga, que la idea cuando se fijan es decir, bueno, ya sé cómo es, qué está llegando de contaminación, qué capacidad aún tiene el cuerpo de autodepuración, o ya no la tiene, entonces mis medidas deben ser mucho más críticas y estrictas, y entonces decir, además de no, es cuando te fijan otros parámetros más que no están en la norma, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. En este sentido, y como veíamos en las imágenes de los mapas, se sustituyó, por lo tanto, la demanda bioquímica de oxígeno por la demanda química de oxígeno, ¿no? Veíamos, si hablaba de demanda bioquímica de oxígeno, pues se veía un panorama mejor para nuestra agua, o se parecía que estaba mucho mejor, pero si estábamos hablando de que medimos demanda química de oxígeno, el panorama cambia totalmente. Entonces, se incorpora a la norma demanda química de oxígeno
y deja de existir la demanda bioquímica de oxígeno en la norma. Se incluye además, aquí es importante decirlo, el carbono orgánico total, pero se hace medición de carbono orgánico total solamente como un método alterno. ¿Por qué? Porque para las mediciones de la demanda química de oxígeno, el contenido de cloruros es una interferencia. Entonces, si medimos lo que es carbono orgánico total, ya no tenemos la interferencia de cloruros. Entonces, cuando tenemos una concentración arriba de 1000 miligramos por litro de cloruros, debemos de, en lugar de medir demanda química de oxígeno, medir lo que es carbono orgánico total. Lo aclaro muy así porque a veces algunas personas creen que es DQO y CO2. No, es uno u otro dependiendo de la condición del agua. Y en este sentido, pues bueno, tenemos que la demanda química de oxígeno, su valor instantáneo, y lo que vamos a ver es, en valores instantáneos siempre tendremos el mayor valor y el promedio mensual será el menor valor. Entonces, un promedio mensual debe ser de 150 miligramos por litro y en el caso de CO2 sería 38. Ahora, ¿qué pasa con lo que estamos viendo? Lo que es la infiltración y otros riegos. Entonces, ahí debemos de tener una DQO de 150 también, no cambia realmente, y si es que tuviéramos en los suelos kársticos, vamos a hacer un riego, entonces pues ahí tendríamos que tener una medición de, si tuviéramos un agua con alta concentración de cloruros, de 38, ¿no? Ya si voy a los kársticos, pues bueno, debe de ser 15, pero eso ya es cuando estoy filtrando agua a suelos kársticos. Para riegos tenemos ese límite, perdón. Ahora, algo importante que decía el doctor, toda la bacteriología del agua. Por eso precisamente no se incluyeron muchísimos más parámetros, pero algo que sí es importante es también ya de tener lo que eran coliformes totales o fecales, se fue una parte más específica, y entonces lo que se incluyó en lugar de coliformes fecales entró la Escherichia coli. Y en este sentido, al igual que lo que es para la demanda química de oxígeno, cuando tenemos también un alto contenido de cloruros, lo que se mide en lugar de Escherichia coli son los enterococos fecales. ¿Por qué? Porque ya los enterococos fecales sí tienen una mayor resistencia a lo que son ese tipo de aguas, ¿no? Entonces, pues bueno, se establecen los límites permisibles, que eso es algo que también cambia, en lugar de decir límites máximos permisibles, ahora es límites permisibles, tanto para E. coli como para enterococos fecales. Y notemos que sí, para las aguas que vamos a utilizar en riego, sí tenemos unos límites establecidos. ¿Son altos? Sí, pero creo que aquí ya estamos también iniciando por algo. Y les decía yo, ya es algo más específico. No se incluyen todavía otro tipo de bacterias, pero creo que es importante el haber avanzado a algo más específico como el Escherichia coli y no toda la población, ¿no? De los coliformes totales o fecales que eran antes. Bueno, ahora veíamos las imágenes de las descargas con básicamente son colorantes textiles, ¿sí? Y en este sentido no solo causan daños estéticos, ¿sí? O sea, es malo ver un río y que yo lo vea de color rojo, de color negro, color morado, ¿no? Impiden además la penetración de la luz, lo que va a conducir, por lo tanto, a una reducción de la tasa en la fotosíntesis que se realiza en estos cuerpos de agua y, por lo tanto, también una disminución de los niveles de oxígeno disuelto, que además, entonces, por lo tanto, va a afectar a nuestra biota acuática. O sea, no es solamente decir, híjoles, va de color rojo, se ve muy mal. No, tiene toda una repercusión también tener ese tipo de descargas que estén llegando a nuestros cuerpos de agua. Entonces, bueno, rápidamente, hablando de lo que son compuestos emergentes y algunas otras cosas, los componentes también de los tintes que se utilizan en la industria del textil actúan también como agentes tóxicos, mutagénicos y carcinogénicos. Esos son derivados de un estudio de Aquino.
Además, persisten como contaminantes ambientales porque no son fácilmente biodegradables y atraviesan cadenas alimentarias completas, proporcionando una biomagnificación. Entonces, los organismos de los niveles tróficos superiores muestran mayores niveles de contaminación en comparación con sus presas pequeñas. Entonces, si hacemos un muestreo en los diferentes niveles, vamos a encontrar quizás los que tienen mayor concentración, van a ser, a tener los de los niveles superiores, como dice aquí, y no los inferiores. Básicamente a eso se refiere. Y bueno, algo muy importante es que entre el 15 y el 50% de esos colorantes que se utilizan, pues bueno, nosotros llamamos que son de tipo azo, o sea, que no se unen al tejido durante el proceso de teñido y por lo tanto esos se están liberando en las aguas residuales que se utilizan habitualmente en los países en desarrollo para el riego en la agricultura. Entonces, el uso de estos compuestos que determinamos como azo es negativo para las comunidades microbianas del suelo y para la germinación y el crecimiento de las plantas. O sea, además de que nos causa todo un problema en nuestro cuerpo de agua, también nos va a causar un problema en los suelos y en lo que son nuestros cultivos. Entonces, ojo, ¿no? Entonces se dijo, bueno, a ver, ¿cómo podemos tener ese tipo de cuerpos de esas descargas y que estén llegando a nuestros cuerpos de agua? Vamos a introducir un parámetro y se introdujo el parámetro de color verdadero. Entonces, ahora sí, las descargas como tal van a tener o tienen que cumplir con este parámetro y no vamos, la idea, la teoría, todo lo que pretende la norma es no volver a ver este tipo de descargas, ¿no? Entonces, para eso se introdujo un nuevo método que es por coeficientes espectrales, porque a lo mejor si algunos conocen otros métodos para medir el color, algunos eran solo en la gama de amarillos, entonces no podía hacer ese método, entonces ya se tiene la norma ya pasó por revisión para determinar el color verdadero por lo que es el método de coeficientes de absorción espectral, ¿no? Entonces, estos son las longitudes a las que se lee y estos son los límites permisibles que debe de tener a la hora que nosotros leamos nuestra muestra, ¿no? No debe ir más allá de 7, 5 y 3, de m a la menos 1, en lo que son los resultados. Ahora, la toxicidad, ¿sí? Y sí, en esta parte voy a mencionar totalmente a la doctora Moreno, muy claramente lo dijo, ¿no? Y tenemos todos estos otros compuestos que generan, a lo mejor en particular, no me generó un problema, pero si ya se van haciendo todas las reacciones que pudieran haber en el agua con la combinación de todos estos cuerpos, todos estos compuestos, la verdad, tenemos un gran problema. Y la toxicidad, por lo tanto, es un parámetro integrador que señala que existen elementos, sustancias reguladas o no reguladas o mezclas de ellas en una descarga y que esa descarga nos puede provocar daños a la salud humana o al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos podría decir más allá de decir, pues mido nitrógeno, mido arsénico, mido esto? ¿Qué pasa con cuando ya todos esos están juntos y están haciendo todo un cóctel de contaminación? Pues bueno, decimos, hay que ver por la toxicidad, ¿no? Entonces, es un medio, y se está viendo que es un medio de alerta para prevenir riesgos ambientales y evitar análisis de una gran cantidad de sustancias. ¿Por qué? Porque finalmente decimos, bueno, si tenemos una toxicidad alta o que no cumpla con el límite permisible, pues bueno, ahí hay algo más allá de lo que podemos estar midiendo y habría que ver qué se tiene, ¿no? Entonces, complementario entonces a la demanda química de oxígeno, que fue el nuevo parámetro, al color verdadero que se tuvo para proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas, se incorpora la toxicidad. Y bueno, aquí en todo esto, como les comentaba, hubo toda una gran polémica. Lo que se pretendía también era poder medir la toxicidad con dos organismos, con Vibrio fischeri, que es con el que queda en la norma, y con Daphnia magna, que es algunos lo conocen y los biólogos, pues la pulga de agua, ¿no? Entonces se quería hacerlo con dos organismos, finalmente se definió un solo organismo, que es la toxicidad con Vibrio fischeri, y entonces
La toxicidad se mide a los 5, 10 y 15 minutos. Y el límite permisible son 2 unidades de toxicidad a una exposición de 15 minutos, ¿sí? Para todos, para todas las descargas, independientemente si va a un río, un arroyo, si va a un embalse, una zona marina, si la vamos a utilizar para riego de áreas verdes, para infiltración y los otros riegos que tenemos, o si está en un suelo, para un suelo kárstico. O sea, la toxicidad máximo es ser 2 unidades de toxicidad. No puede ir más allá porque entonces la verdad ya estaríamos diciendo no tiene ni sentido que ese límite se subiera o tener la prueba de toxicidad como tal, ¿no? Entonces, Doctora, aún tenemos un par de minutos para poder concluir. sí, claro, gracias. Bueno, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, todos ellos, los metales que cambiaron, la norma, la temperatura también, viendo el gran problema, disminuyó. La norma tiene transitorios, son 7, de cuándo se debe de cumplir, un lineamiento que salió por la misma Comisión Nacional del Agua para el cumplimiento, y apoyo, digo yo, para todos aquellos que tienen su descarga y tienen que hacer una inversión. Entonces, en algunos casos se requerirá inversión para actualizar los sistemas de tratamiento, se requerirá acción de los organismos operadores, se demandará un control eficaz de las plantas de tratamiento y habrá un incremento en los costos de monitoreo, pero no todos los contaminantes comprendidos en la norma tendrán que ser monitoreados permanentemente, una vez que se demuestre que no los tenemos. Entonces, algo importante es que los recursos que no se ejercen para efectuar un buen tratamiento de aguas terminan siendo pagados por los organismos operadores aguas abajo. Bueno, es importante que todos tratemos el agua, ¿no? Y yendo ya todo lo que es el riego, y si los que están aguas arriba no tratan sus aguas, las descargan en nuestros cuerpos, las tomamos para hacer riego, pues bueno, vamos a tener un gran problema. Dentro de lo que vimos, tenemos la Constitución, los ordenamientos legales ya dirigidos para el uso del agua, reuso, perdón, del agua. Hay una parte en la Constitución Política de los Estados Unidos que también nos dice, tenemos que tratar el agua. Está la LEGEPA, como lo habíamos visto, y está la Ley de Aguas Nacionales, donde dice, todos los usuarios de las aguas nacionales, una vez aprovechadas, deberán tratarlas o efectuar las acciones necesarias antes de verterlas en cuerpos receptores. Decía la doctora Morera algo, decir, si tú la usas, tienes que regresarla como debe de ser. Entonces, en el artículo 4 de la Constitución, sí nos habla de la disposición y el saneamiento de esas aguas para consumo personal y doméstico en forma suficiente, ¿no? El artículo 115 dice, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de esas aguas. Entonces, ya para la recuperación y aprovechamiento del agua residual, decimos, la OMS como tal, si nos dice, los gusanos intestinales, como son los huevos del minto, por ejemplo, y otros parásitos que podemos tener, por ejemplo, la norma sí los considera y bajaron a un huevo del minto por cada 5 litros, ¿no? Entonces, sí nos dice esto que en países o regiones prevalecen condiciones aún precarias de higiene y saneamiento y el agua residual cruda, ¿sí? Que es lo más, se utiliza ampliamente para la agricultura. Otros agentes patógenos asociados con estas aguas y que representen riesgos sanitarios son los causantes de enfermedades diarreicas, también como el cólera y la salmonelosis, luego decía el doctor en ocasiones la hepatitis. Entonces, es muy importante que cuidemos esa parte, ¿no? Y, pues bueno, también nos dice que los peces criados en aguas contaminadas también el consumo de ellos nos va a tener una serie de problemas, ¿no? ¿Puede usar el agua residual sin tratar? No. Y eso es súper importante. No, no es aceptable ni sanitaria ni normativamente. Por eso tenemos una norma. Pero ocurre. Y la verdad que es triste, ¿no? Porque tenemos lugares donde dice, antes tomaban el agua, se les dispensaba, ellos la tomaban para su riego, y ahora que existe una planta y lo que les va a proveer es un agua residual tratada, sí todavía con compuestos que les van a servir como nitrógeno y fósforo, o sea, no se ha removido totalmente, la gente no quiere el agua. Y eso es triste, ¿no? Porque dice, no, es que esa agua no me sirve. Claro, porque a lo mejor quizás
sin tratar, pues va a tener una cantidad de nutrientes y para cuando no trato, va a tener otra cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, para cuando la trato. Si lo vimos para cuando es para el riego, para el nitrógeno total y el fósforo, no tenemos límite permisible para la descarga de las aguas residuales. Entonces, si yo de antemano especifico que mi uso va a ser para riego, no voy a estar obligado, no hay un límite permisible para nitrógeno y fósforo, que son lo que utilizan ustedes o más se aprovecha, perdón, ustedes, para lo que es en la agricultura, ¿no? Entonces, no la puedo utilizar sin tratar. Eso es algo que nos debe quedar muy claro, ¿sí? Se ha hecho el aprovechamiento del agua residual cruda. Estos son como la parte de la historia, ¿sí? En 2006 se calculó que en México la superficie irrigada con agua residual cruda era de 190,000 hectáreas y 70,000 hectáreas con agua recuperada, ¿no? Ese es un dato un tanto ya de algunos años, pero podríamos verlo y actualmente se sigue diciendo el agua residual siempre la van a preferir cruda, ¿no? Esta es una superficie, aquí vemos a la parte, tanto en América, Sudamérica tenemos unos datos en la República y en la parte del norte, que son superficies irrigadas con agua recuperada, con o sin tratamiento. Entonces aquí tenemos cuencas con flujo de retorno de aguas residuales, tanto moderado, mayoritario y muy alto, ¿sí? Bueno, perdón, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos los rojitos aquí en nuestro país, pocos aquí, azules un tanto acá. Entonces, se llevó a cabo utilizando un sistema en sí para conocer cuál era esa situación, ver la conectividad hidrológica entre tierras de cultivo y centros urbanos, los flujos de retorno de aguas residuales y los niveles de tratamiento. Se definieron también las zonas de probabilidad de riego usando agua residual cruda o tratada y pues bueno, de este estudio se estimó que México irriga también ya hacia el 2017 ya 1,500,000 hectáreas, ¿no? Ya es mayor la cantidad de lo que decíamos, en los años anteriores. Entonces, 1,500,000 hectáreas son regadas con agua residual, ya sea en este momento puedo decir cruda o tratada. Esas son las aguas residuales de México, que son las estadísticas de aguas en México, ¿sí? ¿Cuántas son las aguas generadas, las aguas captadas? Y si podemos ver, casi estamos al 50% de lo que son las aguas que se tratan, ¿no? Entonces, tratadas 49,6, no tratadas 50,4%, ¿sí? Entonces, tenemos aquí datos también de ello. ¿Cuáles son las plantas de tratamiento municipales? Aquí básicamente los números lo que nos indica es el caudal tratado. Si ven, tenemos la mayor parte son arriba de 1 metro cúbico por segundo, perdón, ¿sí? Pero entonces, bueno, pero también vemos que no hay muchos lugares donde, al menos a esta fecha, no teníamos, 2018 fue esto, plantas de tratamiento en varios lugares, ¿no? Podemos ver. En la península normalmente, vamos a ver lo que tienen, son fosas sépticas, ¿no? Entonces, ya bueno, viendo, se exige un tratamiento establecido en la norma 001, si es lo que lo vamos a descargar, que recomendamos, debemos verificar que el proceso opere en forma continua y eficiente. Se requiere contar con los insumos necesarios para el funcionamiento y personal capacitado, porque ¿qué pasa? Podemos también tener las plantas de tratamiento, pero de repente empiezan a operar, empiezan a funcionar, pero después ya no tenemos los insumos, no se paga la luz o el personal que se capacitó se fue. Entonces, eso sí tenemos que estar viendo que el personal que esté, pues bueno, si se retira alguien, capacita al siguiente, tenga esto. Y ver el presupuesto, eso sí, eso es algo que ha causado una gran problemática en la operación de las plantas de tratamiento, que muchas veces podemos ver algunas como elefantes blancos, ¿no? O sea, nunca se operan o al año, a 2 años dejan de operarse, ¿no? Pues bueno, ya también se dice que en caso de contar con aportaciones de la industria en el alcantarillado sanitario, pues bueno, se tienen que tomar las medidas para implementar la NOM 002. Y aquí sí es mucho de que hay algunas pequeñas industrias, o a lo mejor teníamos a las textileras, por ejemplo, que son pequeñas en algunos lugares, y descargan al drenaje, ¿no? Entonces ahí se tiene que solicitar, pues bueno, ver cómo hacer y a lo mejor se tienen que establecer condiciones particulares de descarga. Entonces, como soluciones individuales,
pues al menos debemos de tener y tratar nuestra agua. Si no tengo un proceso como tal, pues bueno, la fosa séptica está prevista como un sistema de tratamiento. Les decía yo, en la península de Yucatán la mayor parte son fosas sépticas. En las zonas en las que no se prevé el servicio de alcantarillado municipal. Y hay lugares donde vimos, hay reglamentos de construcción para estas fosas sépticas. Estos son Monterrey, en Xochitepec, en Tabasco, en el centro, en Coahuila. Y en Tijuana también hay un reglamento de protección al ambiente cuando se tienen fosas sépticas y quieren reutilizar el agua, ¿no? Entonces, es algo de ello. Estos son lo que se tienen, por ejemplo, calidad del efluente de 5 fosas sépticas, fueron las concentraciones que se pudieron observar, pero, ojo, ¿sí? Podemos estar viendo que lo que sí tenemos, en este caso decíamos coliformes fecales, ¿no? 250 NMPs. Tendríamos que ver ahora, que es con E. coli también, cómo están. Luego tenemos la NOM 003, que es también de reuso, pero es servicio al público con contacto directo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cosas y podemos ver aquí 109, digamos de cubo no tenía problema, pero si ya hablamos de nitrógeno, pues ya tenía el 79, ¿no? Entonces, aproximadamente 520,000 viviendas están conectadas a fosas sépticas y entonces, normalmente de la fosa séptica, si bien va, algunos descargan o van algunos datos. Interesante todos estos datos, sin lugar a Ya voy dudas. terminando, ¿eh? Sí, sí. Perdón, ya sé que me estoy comiendo como 5 minutos nada más. El desarrollo, porque me puse mi cronómetro. El desarrollo urbano futuro necesita también enfoques que minimicen el consumo de los recursos y que se centren en la recuperación de los mismos, siguiendo los principios de la llamada economía circular. En este contexto, sí podemos decir que las aguas residuales son y deben considerarse un recurso valioso. O sea, en este foro sí es importante decirlo, porque está habiendo la escasez del agua, tenemos sequías, decía también el compañero anteriormente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos ir a utilizar nuestra agua, pero debemos hacerlo de una manera consciente y debemos, por lo tanto, tratarlas antes de utilizarlas en nuestros riegos, ¿no? Entonces, es un recurso que se conecta de manera importante a metas más amplias de política para mitigar también la pobreza y asegurar la equidad social, la salud pública y el desempeño macroeconómico, entre otros, que nos puede dar, ¿no? Aquí hay algunos casos de recuperación de agua. Una primer planta de tratamiento se construyó en 56 en Chapultepec y su concepción original sí fue para tener el llenado de los lagos y riego de las áreas verdes del bosque de Chapultepec. Se reconfiguró en 2019 esta planta, ¿no? Entonces, creo que podemos ver esto para remover un poco tanto el nitrógeno y el fósforo, porque ya en el lago tenían alguna situación. En la actualidad en México se recuperan 3.12 metros cúbicos por segundo y se aprovechan tanto en usos industriales, comerciales, riego de áreas verdes y llenado de embalses y canales deportivos. Hay otro ejemplo en la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos algo de en el Michoacán, un humedal, en Cucuchucho, perdón, donde también se reutiliza el agua que se genera en el humedal. Ya como datos generales tenemos que el aprovechamiento del agua recuperada, que es un proyecto que se llamó Línea Morada, es de 39.8 metros cúbicos, principalmente para usos industriales, riego de áreas verdes y llenado de como fue lo de la planta de Chapultepec. Y el aprovechamiento indirecto, básicamente agrícola, es de 78.8 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, y el intercambio de agua de primer uso por agua recuperada es de 8.6 metros cúbicos por segundo. Esto está en las estadísticas del agua en México al año 2019. Y ya para cerrar esto es que, bueno, el aprovechamiento del agua residual o recuperada contribuye a un reparto más equitativo del agua y de esta forma coadyuva a satisfacer el derecho humano al agua. El agua también implica el tratamiento, implica el tratamiento del agua residual. Así, el agua tratada la podemos aprovechar en usos ambientales, principalmente, como es el caso y lo que veíamos es para el riego, si se cumple con también, y nos permite cumplir con el derecho humano al saneamiento.
Aumentar la cobertura del alcantarillado sanitario, ya sea con sistemas centralizados o descentralizados, es algo que también es muy importante y que se evite la utilización de fosas sépticas como un sistema único de tratamiento, porque veíamos que también las fosas sépticas lo que vamos a tener también es toda la parte de bacterias. Aumentar la cobertura del tratamiento de aguas residuales y en la medida de lo posible hay que mejorar las características del efluente de tal manera que cumplamos con la calidad requerida. Y bueno, nosotros también hemos estado trabajando con lo que es infraestructura verde, infraestructura gris. Entonces, infraestructura verde, nosotros estamos ahorita viendo mucho por lo que son también humedales, como para poder tratar el agua, tener la parte de pulimento. Sí es un hecho que se necesitan grandes hectáreas, pero bueno, están siendo también una gran alternativa cuando se tienen los terrenos, ¿no? Y pues bueno, hay que definir los diferentes usos a los que vamos, para lo que va nuestra agua que tenemos tratada y que estamos recuperando, para que de esa forma podamos tener los criterios o cumplir con los límites permisibles que nos establecen los reglamentos, en este caso la normatividad, para poder utilizar esta agua. Y bueno, creemos nosotros que es momento de innovar, abrirnos a nuevas posibilidades de una industria con una descarga líquida cero, eso nos ayudará mucho a disminuir la contaminación, o, como estamos hablando, los sistemas de reutilización de agua en las instalaciones diferentes que tengamos. Y si así fuera, la discusión de las normas o los límites que todo esto tenemos, pues bueno, no sería un gran problema. Debemos tener una mente abierta y disposición para dejar atrás el pensamiento que creó nuestros problemas ambientales y que hoy en día y para las generaciones futuras, que es lo más triste, a veces decimos, quizás no podamos ver un río que corra con agua limpia, ¿no? Y pues bueno, desde el INTA sí les puedo decir que estamos dispuestos a construir con todos, con la industria y la sociedad, que es lo más importante, un ecosistema de cooperación y construcción conjunta. Bueno, se requiere también diseñar esquemas financieros para todo esto, que es poder tratar el agua y hacer su reuso en el riego, que ustedes hacen más que nada, y poder cumplir con la normatividad. Es importante los tipos de, para qué van a utilizar ese riego, qué tipo de cultivo tienen, y poder entonces asegurar también una inocuidad agroalimentaria, ¿no? Entonces, para ello hay que, pues, esto que nos permita habilitar los recursos económicos para modernización y que no solo es tecnología, sino también es pensamiento y compromiso. Muchas gracias.